La cúpula de la roca fue terminada en el año 691, cuando Jerusalén era gobernada por los musulmanes. Dentro de sus paredes aún se halla la cima de la montaña. Central para la fe de los musulmanes y de los judíos, se cree que en esta piedra Abraham ofreció a su hijo en sacrificio a Dios. El santuario fue construido en su honor. Los judíos le llaman Evanastia a esta piedra, la piedra de la fundación. Creen que este es el punto desde donde se creó el mundo y que yace en el centro de su templo. Esta piedra también está en el centro de la fe islámica, donde se conoce como As-Sakra. Según el Corán, una noche trajeron al profeta Mahoma aquí en un caballo alado. Subió a la piedra y ascendió al cielo, donde conversó con los 10 grandes profetas del Islam y con el mismo Alá. Luego regresó a la tierra, montó su caballo y regresó a la Meca, todo antes de que amaneciera. Shirin al-Araj es una musulmana devota que nació en Jerusalén. Ha venido a la cúpula de la roca desde su niñez. Me gusta saber que todos vienen aquí. Musulmanes de todos lados, sentimos lo mismo. Compartimos lo mismo, todos rezamos, todos piensan, todos se levantan el ánimo. Encuentras a mucha gente llorando. A 350 metros de ahí, las campanas suenan en la iglesia del Santo Sepulcro, en el centro de la tercera fe de Abraham, el cristianismo. Dentro de estas paredes hay otra piedra sagrada, la piedra del Gólgota, donde se cree que Jesucristo fue crucificado. Y el sepulcro sagrado está al lado de su tumba. Esta iglesia fue construida en el año 1149, pero la leyenda dice que los lugares sagrados fueron elegidos hace más de 800 años por la emperatriz romana Helena. Cuando el día inicia, los fieles se reúnen en la piedra de la unción, donde se cree que Cristo fue limpiado y preparado para su entierro. El obispo Nikiforos es un clérigo griego ortodoxo. Ha predicado en Jerusalén por más de 30 años. Al ver estos lugares y tocarlos, reforzamos nuestra fe. Con nuestra imaginación podemos sentir las emociones y los sentimientos de la gente que nos precedió. Y ser capaz de imaginar esto es como escuchar que la piedra te habla. Sepulcro, cúpula, muro. 3 sitios sagrados a metros de distancia el uno del otro. Jerusalén también es una ciudad real y terrenal. En su interior hay plazas comerciales, suburbios modernos y carreteras. Pero el muro antiguo en el centro de Jerusalén es su corazón. Musulmanes, cristianos y judíos viven juntos en un área de menos de 1.5 kilómetros cuadrados. Es un laberinto de calles sinuosas, llenas de tiendas que venden desde pistaches hasta recuerdos religiosos. 4 grupos tienen su propio barrio: los cristianos, los judíos, los musulmanes y los armenios. Cada grupo tiene sus tiendas y mercados establecidas durante siglos. Pero es imposible para ellos vivir aislados totalmente. Y en Jerusalén también es imposible escapar de la historia de la ciudad, de su largo y a menudo violento pasado. En Jerusalén hay capa tras capa. Si excavas cualquier camino, ya estás en los días de otomanos o turcos.
A pocos metros abajo llegas al periodo de los mamelucos, de los cruzados, los bizantinos, los romanos, el segundo y primer emperador. En algunos lugares la acumulación es muy grande. Puede llegar hasta 20 o 30 metros. Ronnie Reich es un arqueólogo israelí. Trabaja al pie del muro occidental. Para él, el pasado de Jerusalén puede ser tan vívido como su presente. Sabemos que debajo de esta pila de enormes piedras hay un camino pavimentado. Se construyó durante la época de Herodes, es decir, en el siglo I a.C. El rey Herodes fue un gobernante exitoso y despiadado. Mató a una de sus esposas y varios de sus hijos cuando descubrió que tramaban algo contra él. Pero convirtió a la capital de Jerusalén en una de las mejores ciudades de la época. Su más grande logro fue el segundo templo judío. En la cima de la montaña sagrada creó un gran edificio de deslumbrante piedra blanca con una fachada cubierta de oro. Las piedras que el equipo de Ronnie Reich están alzando son las mismas piedras con las que se construyó el templo de Herodes. En el año 66 los judíos se rebelaron contra el gobierno romano. 4 años después, las legiones romanas saquearon a Jerusalén y hundieron el templo. La escena fue horrible. Josefo, el primer gran historiador de la ciudad, escribió: Alrededor del altar, una pila de cuerpos se acumulaba. Por los escalones del santuario fluía la sangre, y los cuerpos de los asesinados arriba caían hasta el fondo. Los vencedores mataron a todos los que atraparon. La masacre hizo que la ciudad se tiñera de sangre. Jerusalén fue totalmente destruida, y menos de 70 años después, los judíos desaparecieron de su ciudad sagrada. Fue un momento decisivo, uno que cambió la identidad de los judíos desde entonces. Mientras se esparcieron por Europa y el Medio Oriente, nunca permitieron que muriera la memoria de Jerusalén y de su lugar como el centro de sus vidas. Arriba de la excavación de Ronnie hay una serie de escalones. Menos de 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, una figura había ascendido por aquí hacia el monte del templo. Había venido como peregrino para celebrar la fiesta judía de la Pascua. Su nombre era Yeshu, o Jesús. Desde entonces, millones de personas han venido hasta aquí. Cada Pascua, miles de peregrinos cristianos se reúnen en Jerusalén para celebrar la crucifixión y resurrección de Cristo. Parte de la experiencia de los peregrinos en Jerusalén es caminar por la Vía Dolorosa. Creen que este es el camino por el que Cristo caminó cuando fue crucificado. Para muchos peregrinos, cargar la cruz en la Vía Dolorosa es el punto más importante de su peregrinaje. Puede ser una experiencia abrumadora. Ayúdenla, ayúdenla, que alguien la sostenga. Sientes la tristeza, el dolor, la agonía. La emoción que siento por estar aquí es abrumadora. Poder caminar donde mi Salvador caminó. Caminar ese camino es inexpresable. No puedo explicar la emoción que... Hacer esto es un privilegio. Mañana de Viernes Santo, el día de la crucifixión de Cristo. En el Monte de los Olivos, los peregrinos se reúnen para observar lo que creen que su Salvador vio hace 2000 años. Un grupo de cristianos estadounidenses se preparan para representar la crucifixión en las calles de Jerusalén con vestimentas de la época. Jesús será representado por un programador de computadoras de Los Ángeles. Hazlo como sueles hacer. Es mucho más fácil. Primero me acuesto. Bien, no sé si...
¿Está bien Sí, sí, está bien. así? La cuerda te sostendrá. Perfecto, perfecto. Mis pies se sienten cómodos. Está bien. No era mi papel originalmente. Solía representar un soldado romano, pero sentía una pasión por el Señor. Disfruté hacerlo. Fue un gran privilegio. Los cristianos gobernaron Jerusalén por más de 300 años, desde la época de Constantino hasta el siglo VII. Pero luego, en el este, en la antigua ciudad de la Meca, en Arabia, una nueva religión comenzó a surgir. En el año 610, un árabe llamado Muhammad ibn Abdallah tuvo una revelación divina. Que él era parte del grupo de los grandes profetas que incluían a Jesús y a Abraham, y que su tarea era llevar la palabra de Dios a los árabes de Medio Oriente. Al principio, Muhammad fue exiliado a causa de sus creencias. Pero cuando murió en el año 632, sus seguidores musulmanes eran muy numerosos. 5 años después, en el reinado de Calif Omar, el ejército musulmán acampó en las afueras de Jerusalén. La conquistaron y se la arrebataron a los cristianos. En los siguientes 4 siglos, bajo el reinado musulmán, Jerusalén disfrutó un período de prosperidad y tolerancia para todas las religiones. Pero conforme pasaron los siglos y los países europeos se hicieron más poderosos, se volvió inaceptable para los cristianos occidentales que Jerusalén fuera gobernada por los infieles musulmanes. En el año 1096 después de Cristo, los cruzados respondieron al llamado del Papa para expulsar de Jerusalén a los musulmanes. Este grupo de supuestos caballeros corteses violaron y saquearon por toda Europa. Asesinaron a cada musulmán que encontraron en su camino. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, asediaron la ciudad durante 40 días. Una vez dentro de las puertas fue un caos. Volker de Chart escribió: Entraron a la ciudad de paz, con la sangre hasta las rodillas y las riendas. Había un olor nauseabundo alrededor de la ciudad, por todos los cadáveres pudriéndose. Los cristianos tuvieron la ciudad menos de 100 años antes de que los musulmanes la recuperaran. Los musulmanes permitieron que los cristianos rezaran en la iglesia del Santo Sepulcro. Pero luego surgió otra fuente de tensión dentro de la iglesia. Con el tiempo, el cristianismo se dividió en grupos diferentes: los griegos ortodoxos, los armenios y los católicos romanos. Cada uno quería hacer propio este lugar. Las discusiones y peleas se volvieron comunes. En el siglo XIX, las disputas por esta iglesia desataron la guerra de Crimea. La paz existe ahora porque en 1757 un tribunal internacional impuso un acuerdo. Cual fuera la situación de los diferentes grupos en esa época, así debería permanecer para siempre. Una escalera armenia que estaba en el balcón en 1848 no ha sido movida por más de 140 años. El patio enfrente de la iglesia se les dio a los griegos, los escalones hacia el patio a los católicos. Pero ha habido disputas a través de los años por el último escalón. ¿Es un escalón o es la continuación del patio? En 1920, 2 monjes fueron asesinados en una disputa por este tema. Para poder vivir juntos, tuvimos que dividir la iglesia entre las comunidades. Por ejemplo, el suelo sobre el que estamos es bien compartido y las 3 comunidades le dan mantenimiento. Las 3 comunidades que tienen derecho aquí: los griegos ortodoxos, los católicos romanos y los armenios. El suelo hasta donde el mármol empieza es un bien compartido. La parte donde está el mármol es de la iglesia romano-católica. Y el área hacia el este le pertenece a los
griegos ortodoxos. Los pilares que están por aquí son de los griegos ortodoxos, pero este pilar en particular le pertenece la mitad a los católicos y la otra mitad a los griegos ortodoxos. Y lo reparamos. Lo pusimos diagonalmente. Una mitad pertenece a los católicos y la otra a los griegos ortodoxos. Y las dos comunidades se encargan de su mantenimiento. Se cuenta cada piedra, cada clavo, cada vela y pertenecen a diferentes comunidades. La disputa por espacios es tan grande que incluso hay un grupo que vive en el techo. Hay al menos 7 grupos cristianos diferentes dentro y en los alrededores de la iglesia del Santo Sepulcro. Por desgracia, parece que no nos interesa la unidad en la iglesia. Solo hablamos de ella, pero no estamos interesados, porque si lo estuviéramos hallaríamos forma de acercarnos. Tal es el poder de la fe. Mientras más se acerca uno a Dios, más difícil es compartirlo. El momento más importante de la Pascua es la ceremonia del Fuego Santo. Más de 5,000 peregrinos se han reunido en la iglesia del Santo Sepulcro. Esperan presenciar un milagro. Creen que exactamente a la 1 en punto la pluma del fuego santo descenderá del cielo y aparecerá en la tumba de Cristo. Por más de 1000 años los devotos se han reunido aquí en el sábado de Pascua para presenciar este antiguo ritual. Pero nadie sabe con certeza si el fuego regresará. Siempre es un momento delicado. Todos los grupos ortodoxos de la iglesia al mismo tiempo, cada uno intentando realizar sus propias procesiones. Las reglas del status quo son puestas a prueba máxima. Ahora es el turno de los egipcios para desfilar por la iglesia. Pero mientras el líder llega a la tumba, los que vienen al final están en problemas. Han sobrepasado su tiempo en la piedra del Gólgota. Empiezan los golpes y el resultado es un caos. La policía tiene que intervenir para separarlos. Intentaron detener sus rezos, diciendo que su tiempo había terminado, que había terminado. Eso pasó. En ese momento, uno de los griegos ortodoxos golpeó al obispo. Y empezaron una pelea. Eso pasó. Pero tan rápido como surgió, la violencia desaparece. Casi es hora del fuego santo, y la atmósfera de la iglesia se ha animado. A través de la oscuridad, el patriarca se acerca a la tumba de Cristo. Él solo entrará y recibirá el fuego santo. Cuando desaparece de vista, la tensión se vuelve casi insoportable. ¿Dios mandará su fuego?
Lentamente el patriarca sale de la tumba sosteniendo 2 antorchas. Solo él sabe si fueron encendidas por Dios, pero los fieles no tienen dudas. Cuando el fuego pasa de vela en vela, la iglesia se llena de fuego. Los fieles ponen sus manos en las flamas, creyendo que esto no les puede causar daño, que Dios los protegerá. Es un evento típico de Jerusalén. Una pasión que roza la violencia. Una violencia que roza el éxtasis. Los extremos de la emoción comprimidos en un espacio demasiado pequeño para contenerlos. Cinco veces al día Jerusalén resuena con el sonido del almuecín, quien llama a los devotos a la oración. Hay más de una docena de mezquitas dentro de los muros de la ciudad. Pero el centro de la vida musulmana en Jerusalén es el monte del templo, o Haram Asharif en árabe. Esta gran extensión de piedra domina la ciudad de Jerusalén. El lugar más sagrado de la ciudad ahora está coronado por la cúpula dorada de la roca. Por cientos de años los musulmanes se han reunido aquí para rezar, para leer y estudiar el Corán, para debatir sobre las prácticas y leyes musulmanas. El imán de la cúpula de la roca es su líder espiritual. Vivir en Jerusalén es un gran honor que se me ha concedido. La verdad es muy simple. Esta ciudad es la ciudad de los profetas, desde Adán hasta Abraham y Jesús, desde Moisés hasta nuestro profeta Mahoma. Que la paz sea con él. Es durante el festival musulmán del Ramadán que la actividad en el Haram Asharif es más intensa. El Ramadán es el festival más sagrado del calendario islámico. Durante todo un mes los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta el atardecer y se dedican a la oración y a la contemplación. Miles de peregrinos musulmanes y residentes convergen en el monte del templo. Los recintos de la cúpula de la roca están llenos de miles de fieles. La vista de la cúpula de la roca y ese jardín, todo me hace sentir una emoción especial. Este es un lugar especial. No encontraría estas cosas en ningún otro lugar del mundo. Luego de las cruzadas, Jerusalén regresó a dominio musulmán. La ciudad fue gobernada por varios imperios árabes hasta que en el siglo XVI cayó bajo control de los turcos otomanos. Los mamelucos y los otomanos construyeron mucho de lo que hoy es Jerusalén, incluyendo los grandes muros de la ciudad. Su marca se puede ver por todos lados. A principios del siglo XIX, el Imperio Otomano ya estaba en decadencia. Jerusalén se había convertido en un lugar descuidado.
con una población de menos de 10.000 personas. También fue la época del nacimiento del sionismo, la búsqueda de los judíos de un hogar que les permitiera escapar del antisemitismo de Europa y expresar su propia identidad. Empezaron a ver a Jerusalén, su antigua capital, como el centro del Estado moderno judío. La población judía de la ciudad empezó a crecer lentamente. Los recién llegados empezaron a construir sus vecindarios a las afueras de la antigua ciudad. El distrito de Mea Shearim aún sobrevive, un vecindario que recuerda los viejos guetos de Europa Oriental. Pero no fue sino hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto que los judíos recuperarían esta tierra. El Estado de Israel se formó en 1948, pero los árabes se negaron a reconocer a este nuevo país. Luego de una serie de batallas entre el ejército israelí y las fuerzas árabes, la ciudad santa y los lugares sagrados quedaron en manos árabes. Pero los israelíes se quedaron con los suburbios occidentales y la ciudad fue dividida. No fue sino hasta 1967 que la historia de Jerusalén cumpliría su ciclo. En la Guerra de los 6 días, luego de un ataque árabe, el ejército israelí tomó la vieja ciudad de Jerusalén. Derrotaron a las fuerzas opositoras y tomaron la ciudad para el Estado judío. La ciudad mostraba señales de profanación y ruina, con daños y destrozos en las sinagogas y cementerios. Pero por primera vez desde 1948, los judíos pudieron tocar el muro occidental. Las tropas se reunieron ahí para orar y agradecer a Dios. Buscando la paz, los israelíes entregaron el monte del templo a los musulmanes. Pero luego de 2000 años de exilio, el pueblo judío de nuevo poseía Jerusalén. Es la festividad de la Pascua judía. En el muro occidental, los fieles se reúnen para celebrar uno de los festivales judíos más importantes. Conmemoran la noche en que Moisés guió a los judíos en su primer exilio hacia Egipto y el inicio de su largo viaje de regreso a la tierra prometida, Jerusalén. Los pergaminos de la Torá, la antigua Biblia hebrea, se alzan sobre las cabezas de los fieles. En este libro sagrado, el pueblo judío confirmó la promesa de Dios de que este era su hogar. La nación de Jerusalén, en toda su gloria, es sinónimo de la noción del pueblo judío en toda su gloria. Son inseparables. Es en una tarde de viernes que Jerusalén muestra su rasgo más particular. Es el inicio del sábat, el sábat judío o día de descanso, que va del amanecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Hay 39 categorías diferentes de trabajo que un judío no debe hacer en el sábat. Conducir un auto o autobús es una de ellas. En toda la ciudad los fieles se preparan para orar. En la puesta de sol, el sistema de transporte israelí se detiene. En las áreas donde viven los judíos más ortodoxos se bloquean las calles. En ningún otro sitio se toman tan en serio las leyes religiosas judías.
Sin embargo, las leyes de Dios y los deseos de los hombres no siempre se entienden, incluso en Jerusalén. Hay muchos judíos seculares que quieren conducir en el sábado. La avenida Bir Elan es una de las principales calles de Jerusalén, pero también pasa por una de las áreas judías más ortodoxas. Muchos ultraortodoxos quieren esta calle cerrada en el sábado. Las autoridades de la ciudad se niegan. Cada vez se vuelve más difícil. ¿Cómo podemos vivir juntos los judíos en esta ciudad? Los ultraortodoxos quieren imponer su modo de vida a sus vecinos, sin importarles cuál es su forma de vida. No puede haber un lugar en el mundo donde el sábado sea un verdadero sábado, donde el sábado judío exista en el contexto del mundo. Y si hay un lugar así, ¿no es Jerusalén ese lugar? En este día en particular, las autoridades ganan. Pero la creciente población ultraortodoxa de Jerusalén está ejerciendo más y más influencia. Para ellos, el Moshiach, el Mesías judío, no llegará hasta que todos los judíos del mundo se reúnan en su tierra prometida. Mientras la población judía se extiende, nuevas casas, nuevos suburbios en Jerusalén crecen a paso firme en las colinas circundantes. Esto ha sido motivo de resentimiento. Assalamu alaikum. Walid Ayad es un palestino nacido en el lado árabe de Jerusalén. Cuando estalló la Guerra de los 6 días, estudiaba en California. El ejército israelí se apoderó de la casa de su familia. Volvió 30 años después. Es el sentimiento de cualquiera. A cualquiera le gusta regresar a casa. Es nuestra naturaleza, incluso a las aves les gusta regresar. Esto era el porche cuando vivía aquí de pequeño. Mi porche, este es el cuarto de mi abuelo, aquel es el de mi papá, mi cuarto, el cuarto de mi hermano, el de mi hermana, porches y... es nuestra casa. Tal vez su casa es la misma, pero Walid ha regresado a una Jerusalén diferente. Las fronteras de Jerusalén han cambiado muchas veces, pero de manera más radical luego de la Guerra de los 6 días. Desde su techo, Walid puede ver la cúpula de la roca, a menos de 1,5 kilómetros, pero su casa ya no es parte de la ciudad. Como palestino ya no tiene acceso garantizado. Cuando surgen tensiones políticas, los israelíes cierran las fronteras que separan la ciudad y las áreas árabes de afuera. Vine desde California, 13,000 kilómetros. Vine a Jerusalén, a mi hogar. Crucé océanos, continentes, aeropuertos, todo. El último kilómetro es el más difícil. Mi permiso dice que no puedo entrar en áreas restringidas. Y no tengo que decir lo demás. No puedo ir a Jerusalén. De aquí a allá no puedo ir. De esta línea al oeste no puedo ir. Jerusalén es una ciudad en medio de un conflicto.